voy a ver bien. Buen día a todos. Hola. Hola. Sí, ahí estamos. Hay manos mágicas de Belén. Qué grande Belén. Hay pocas sonidistas, ¿no? Al menos yo. Mujeres. Ah, es la oficial, pero vos estás ahí. Bueno, un honor, un gran honor estar con ustedes en esta mañana. Y es una responsabilidad también poder compartir de la palabra eh, en esta mañana con ustedes. Los tenemos en nuestro corazón con Carla y oramos al Señor también por ustedes para que sigan creciendo, para que sigan adelante a pesar de cualquier circunstancia o dificultad. Si las circunstancias o las dificultades no aparecen, tienen que empezar a preocuparse. Pero si hay dificultades, hay alguien que quiere poner trabas. Y ahí es donde ustedes tienen que seguir adelante, cueste lo que cueste. Pero siempre que haya dificultades, sea el tipo que sea, o se mande la dificultad por donde se quiera mandar, tienen que saber que tienen que hacer algo. En primer lugar, como están haciendo, orar, porque es la base o la fortaleza principal del cristianismo. Y en ese tiempo de oración el Señor seguramente les va a hablar. Pero no se desanimen, sino que al contrario sigan adelante. Estamos viviendo un tiempo complicado, muy difícil. En lo económico, nuestro peso parece que es volátil. No alcanzamos a cobrar, que ya se va solo. Eso es un tiempo difícil para todos, pero en el área espiritual, todos aquellos que decidieron por Jesús, también es un tiempo, yo creo que complicado y complejo. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que todos aquellos que decidieron por Jesús, desde los evangelios, el libro de Hechos, Pablo como apóstol, Pedro y otros más, también tuvieron problemas. Quizás no con la inflación, pero sí con algún loco que directamente, si sabían que era cristiano, no los metían solamente a la cárcel, sino que los torturaban y los mataban. Ese tema todavía nosotros no lo tenemos, gracias a Dios. Así que podríamos decir, comparándonos con el libro de Hechos o alguna epístola de la Biblia, que estamos mejor que ellos, aunque la estamos pasando un poco complicada. Pero si comparamos eso con lo que nos estamos pasando a nosotros, estamos como en la gloria, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes no saben lo que era con la edad de ustedes vivir en San Juan, al menos yo, en la casa de mis padres. Mi padre iba y venía, no quería quedarse en casa, entonces le agarraba la golondrina, la gana de pocas responsabilidades, así que mi vieja, a cargo de 7 hijos, se las rebuscó y se arremangó para que pudiéramos salir de una condición, digamos, de pobreza y salir adelante. Así que comparando lo que mis hijos tienen hoy, o lo que viven hoy, con lo que yo viví, es una gran diferencia. Una gran diferencia. Y después, gracias al Señor, Él llegó a mi vida, a mi hogar, a mi familia, y ahí se abre un nuevo camino. Uno puede venir al Señor pobre o millonario, pero no hace la diferencia. La diferencia es cuando Jesús viene a tu vida y permitís y dejás que Él sea, a partir de ese momento, el Rey y Señor de tu vida. Y ahí mis deberes, mis responsabilidades, todo, mi pensamiento, mi forma cambia. Y es Él el que manda. Es Jesucristo el que gobierna nuestras vidas. Y yo quiero compartirles hoy un pensamiento o
algunos pensamientos en función de la Biblia. Muchas personas se encontraron con Jesús en persona, cara a cara, lo vieron, pero muchas no decidieron seguirlo. Muchas personas fueron sanas por el Señor les echó fuera demonios, hizo un cambio espiritual en su vida, pero muchas personas no lo siguieron. Eso lo vemos en todos los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuenta infinidad de personas que vieron a Dios real, a Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndolos libres, restaurándoles, sanándoles. Es impresionante entender y ver a cuántos el Señor Jesús los sanó. Una parte de la Biblia dice que Jesús sanó en una región, en una aldea, a todos los enfermos. No quedó ni uno con una dificultad física. A todos el Señor los sanó. En otras ciudades el tema era espiritual, así que habían demonios y Jesús sacaba a los demonios en su mismo nombre y los hacía libres. Y en otros ingresaba a sus casas, charlaba con ellos, comía y les enseñaba. Pero con otros, tuvo un diálogo, tuvo una relación quizás momentánea, charlaron algunas cosas y después la decisión estaba en las personas. Y muchas de estas personas pensaron, cuestionaron y después decidieron, ¿sigo a Jesús o me quedo con mi vida? Y tristemente muchas personas dejaron a Jesús. Una de estas personas que miró a Jesús de cerca fue uno de sus hermanos, Jacobo. Jesús tuvo otros hermanos. La Biblia cuenta que Jesús nace de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero posterior al nacimiento de Jesús, dice que tuvo otros hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver algunos comentarios que habla la Biblia de este hermano. El hermano no nació con 30 años ni con 40, sino que convivió con Jesús. Debe haber estado en su casa, pero la Biblia no nos cuenta mucho de la infancia, ni de la adolescencia, ni de la juventud de Jesús. Hay como un silencio ahí de la Biblia, pero hay algunos textos que nos van a dar y nos van a hablar del carácter, de la forma de pensar, de la forma de vivir que tenía este hermano de Jesús llamado Jacobo. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantes, unidos en oración junto a María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, que según la Biblia eran Jacobo, Simón, José y Judas. Bien judía la familia. Si algo que tienen los judíos es que les gusta trabajar, ahorrar, pero también les gustan las familias numerosas. Entonces estaba Jesús, Jacobo, Simón, José y Judas, y posiblemente algunas otras hermanas. Primera de Corintios 15 dice: porque todo les transmití a ustedes los que yo mismo recibí. Está hablando Pablo sobre este acontecimiento, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció, después de resucitado, a Cefas, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Y luego Jesús se les apareció a Jacobo, su hermano. Más tarde a todos los apóstoles. Más adelante dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, Jacobo, Simón, José y Judas. En Gálatas 1:18 dice: después de 3 años
subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Esto dice Pablo. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Y Hechos 15 relata la participación principal que tiene Jacobo ya en una iglesia constituida después que Jesús murió, resucitó y ascendió. En el capítulo 15 del libro de Hechos, Jacobo preside, lleva adelante una reunión muy importante porque había un conflicto en la iglesia y ahí aparece Jacobo. Ahora, en Hechos, en Corintios, en Gálatas y en Hechos 15 sí relata de Jacobo, sí nos enseña de Jacobo, pero en los evangelios no nos dice ni de su infancia, ni de su adolescencia, ni de su juventud. Tanto Jacobo como sus otros hermanos lo vieron a Jesús, pero más adelante en otro texto dice que tampoco lo entendían mucho a Jesús. Y es más, le aconsejaron, porque Jesús era de confrontar con los publicanos, de discutir, no lo entendían y hasta le aconsejaron que se fuera de esa ciudad. Con lo cual vemos a un Jacobo que vio a Jesús, que convivió en una misma familia con José y María, sus padres, en el entorno familiar de Jerusalén o en el pueblo, pero que no había tenido un acercamiento, una conversión o una decisión por Jesús. Entonces después que Jesús murió y entonces después que Él resucitó y entonces después Jesús busca a Jacobo, su hermano. ¿Por qué lo busca? Porque tenía un propósito. ¿Por qué nos busca el Señor? Porque teníamos un propósito. Si ustedes piensan en su familia, en su barrio, de dónde estaban, o dónde viven, o qué hacen hoy, van a pensar también, o deberíamos pensar también, que el Señor siempre nos busca, está siguiéndonos para el cumplimiento de ese propósito. Y Jesús dice, luego se apareció a Jacobo. Y más adelante dice que se apareció a unos cuantos más y a sus apóstoles. Y se lo ve en escena en el libro de Hechos a María y a sus hijos y a este Jacobo, y más adelante Jacobo ya establecido como un líder de la iglesia, como un pastor, llevando adelante una carga particular y especial. Jacobo, el castellano de Jacobo es Santiago, ese sería su nombre. Santiago, del griego Jacobs y en hebreo Jacobs, que sería ese Jacobo, hermano de Jesús. Para no marearlos, la carta posterior a Hebreos, que se llama Santiago, fue escrita por Jesús, por el hermano de Jesús, de este que estamos hablando, Jacobo, que en el castellano es Santiago. La carta de Santiago tiene dos inspiraciones. Primero, la vida de Jesús. No dice que ya Jacobo había decidido por Jesús. Tampoco dice que Jesús lo llamó, como a Pedro, como a Andrés, que dejen la barca y lo sigan. Pero lo veía de lejos, lo veía con distancia, pero sí lo escuchó. Porque toda la carta de Santiago, que yo se las voy a dejar para que en la semana, tiene solamente 5 capítulos, es una carta cortita, no es una carta teológica difícil de llevar, es muy entendible, tiene cosas de la realidad misma, usted va a ver que tiene consejos, tiene algunas reprensiones, algunas guías, pero es una carta de una persona muy amorosa, como fue Jacobo, como fue Santiago. Esta carta tiene dos inspiraciones. Primero, alguien que escribe porque había estado cerca de Jesús, en el entorno de Jesús, era familiar de Jesús, y la escribe desde esa impronta. La segunda es que
Santiago, como muchos judíos cristianos, tenía conocimiento, por ejemplo, de otros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Proverbios, del 1 al 9, hay todo un resumen en la carta de Santiago que este hermano de Jesús tenía conocimiento. Esta carta se debe considerar como una guía práctica para el cristianismo. Esto no es para hablar de ángeles, no es hablar del Apocalipsis, es una guía práctica. Son 5 capítulos, mire, yo estoy como vendiéndole la carta de Santiago. Pero aparte de venderle la carta de Santiago, quiero que estrujemos la carta de Santiago y que encontremos en esta carta rasgos del carácter de un hombre que estuvo con Jesús, pero que después se encontró con Jesús y que después decidió seguirle a Jesús. Que no es lo mismo. No es lo mismo vivir en la casa con alguien cristiano, no es lo mismo vivir en la casa con Jesús, no es lo mismo que obedecerle a Jesús y no es lo mismo que seguirle a Jesús. Entonces encontraremos aquí un hombre que escribe y vamos a ver al menos 5 características de su carácter de este tal Santiago, que también es Jacob. Si bien Santiago no quiere escribir una carta de teología, pero sí quiere entrar en los asuntos desafiantes de cómo debemos vivir. No quiere ser teólogo en lo que escribe. No quiere decir el nombre de Dios significa tanto. No quiere. Quiere entrar en asuntos concretos de cómo debemos vivir. Y esta carta arranca diciendo la primera característica. Dice, Santiago escribe la carta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Santiago, y el título que se pone es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que Santiago, siendo el hermano de Jesús, en lugar de poner yo, Santiago, el hermano de Jesús, después de Jesús vine yo, soy el hermano de Jesús, yo le pondría hijo de María y José, yo estuve con Jesús, yo lo vi con Jesús, yo jugué con Jesús? Más de uno, si tiene que escribir algo, o si tiene que hacer algo, o si se tiene que presentar, diría, hey, yo soy el hermano de Jesús. Se empieza a poner como una chapa y decir, yo soy el hermano de Jesús. Pero Santiago acá dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este título de siervo lo tuvo Moisés, lo tuvo Abraham, lo tuvo Isaac, Isaías y Elías. Siervo. Dejó de lado el hermano de Jesús y dejó de lado también el líder de la iglesia, porque era líder de la iglesia. Si uno lee el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el que lleva adelante una reunión importantísima en la iglesia de Jerusalén era Jacob. Entonces yo, Rolando, hermano de Jesús, si hubiese escrito esta carta, hubiese dicho, yo, Rolando, el hermano de Jesús, yo estuve con Jesús, hijo de María, hijo de José y líder de la iglesia, el que lleva adelante la reunión. Sin embargo, acá vemos un rasgo característico que se llama humildad. El siervo de Jesucristo, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, les escribe esta carta. ¿Qué necesita hoy el cristianismo? Tener humildad. No es necesario el título, no es necesario el hijo de, no es necesario yo sé hacer tal cosa. Yo necesito ser el siervo.
En muchos lugares nos vamos a encontrar que para llegar a ciertos lugares vamos a necesitar el título, la firma de, el recomendado de, si no, no puedes pasar, si no, no puedes hacer. Su firma tiene que ser: yo soy el siervo del Señor. Él es el que manda. Yo soy un servidor. Yo vengo a servir. Segunda característica del carácter de este cristiano, de este hermano de Jesús. Era un hombre justo. De hecho, la historia habla que este hermano se lo conoce como Santiago el Justo. El tema de vivir una vida justa invade toda la carta de Santiago. En toda la carta de Santiago, Jesús, este hermano de Jesús, quiere poner justicia. Había en esta iglesia o en este tiempo gente de mucho dinero y gente que no tenía dinero. Y Santiago dice: miren que somos todos iguales para el Señor. Ni aquel que más tiene, ni aquel que más ofrenda, ni aquel que más paga, ni aquel que tiene título es superior a aquel que recién empieza. No. Somos todos exactamente iguales. Estoy seguro que Santiago vio, comentó y escuchó a un Jesús con 12 apóstoles totalmente distintos. Al menos yo estoy viendo los evangelios con nuevos ojos, porque de todos los discípulos que Jesús eligió y llamó, el más característico son dos, al menos, son dos. Uno es un Pedro impulsivo, que yo ahí le doy como la mano, y digo, yo soy más parecido a un Pedro que a un Juan, lleno de amor y bondad. Pero tenemos que entender que había en esto un hombre llamado y buscado por Jesús, que era Marcos. Pero también tenemos que entender que había otro que era Mateo, que era cobrador de impuestos, que era judío, pero que era ladrón. Y había llevado a muchos judíos, por eso de cobrar impuestos, casi a la quiebra. Y era un judío más, digamos que un hermano más. Es como si uno de nosotros empieza a trabajar en la FIP y nos cobra a nosotros, si tenemos algún negocio, un kiosco, un almacén o algún negocio, casi el doble, porque tenía que recaudar mucho más. Y vos decís: che, Mateo, sos mi hermano, no importa, vamos a cobrar. Y nos lleva casi a estar en bancarrota. A ese Mateo, Jesús tuvo la idea de llamarlo a su pueblo, a su ejército, a ser uno de esos 12 discípulos. Pero después no sabemos mucho de Andrés, de Simón o de quizás otros. Y hay que ver un poco de lo que dice la Biblia de esto. Pero dice que Santiago era un hombre justo, le encantaba mediar. Y tuvo que mediar con algunas cuestiones como el orgullo, el egoísmo, el favoritismo, el materialismo y la división de la iglesia. Por eso yo le invito a que usted lea estos 5 capítulos de Santiago en la semana siguiente y va a encontrar cómo, con mucho amor, con mucha bondad, Santiago pone justicia. Y la iglesia tiene que ser justa. Los cristianos tienen que poner justicia. Nosotros tenemos que equilibrar y defender al que menos tiene, y también aquel que tiene mucho, ayudarle a que convivamos en paz y en armonía. Santiago tenía esto de ser un hombre justo, en obediencia y sumisión a Dios y a su palabra. Lo tercero que Santiago tenía era un pastor amoroso. ¿Saben por qué se dice que Santiago, o por qué rescato que Santiago era un pastor amoroso? 3, 4 veces, según cada versión de estos 5 capítulos,
Santiago se dirige con esta carta a estos judíos diciéndole: amados hermanos míos, amados hermanos míos. No les dice discípulos, no les dice ovejas, no les dice, vos, fíjate, no les trata de sobrenombre, sino que les dice en muchas oportunidades, amados. Y ese es un trato, y eso es algo particular y especial que este Santiago como pastor tiene por la iglesia. Santiago, al tratar y hablar con este vocabulario, también hacía. Porque algo de lo que Santiago se ocupaba de su iglesia, aparte de predicarlo, era de vivirlo. Por eso, cuando usted lea esta epístola, esta carta, va a encontrar que Santiago viene en contra de esta discriminación y lucha para que convivan en una misma comunidad personas de distinta categoría económica, por así decirlo, pero también tenemos que llevarlo a nuestra propia vida. Él quería una iglesia donde se sometan también a los ancianos de la iglesia, donde podamos decir a los pastores: acá está mi vida, me quiero sujetar. Pero Santiago tenía esto que era el amor. Yo estoy convencido que en este tiempo las iglesias deben reforzar el amor por las personas. Estoy convencido. Las personas no se van de la iglesia porque hay alguien acá que canta mal o porque hay alguien acá que predica mal. Muchas veces las personas dejan la iglesia porque no se sintieron comprendidas, porque no se sintieron amadas. Primero y principal, porque no las tratamos bien, porque no las saludamos, porque no las amamos. Primero y principal, porque no las escuchamos. Eso es un gran problema que tenemos hoy. La comunidad LGTB, charlando, investigando y preguntando por qué captan a tantos adolescentes y a tantos jóvenes, por qué les lavan el cerebro y inmediatamente de la noche a la mañana están en defensa del aborto, y algunos ni siquiera saben por qué van a alguna marcha o por qué se manifiestan. Y ellos dicen: nosotros, en primer lugar, lo que hacemos con ellos no es lavarles la cabeza, nosotros los escuchamos. Nosotros los escuchamos y pasamos horas con ellos, quizás tomando algo, pero los escuchamos. La iglesia no está solamente para predicar y hablar y hablar y hablar y hablar. La iglesia también está para escuchar. En todos los diálogos que Jesús tuvo con la gente, hubo una pregunta, la gente respondía, y seguramente Jesús se dedicaba a escuchar. Sus discípulos no comprendían todo de Jesús y querían ir de aldea en aldea. Y estoy seguro que cuando Jesús tuvo la idea de quedarse con esa mujer samaritana, o con la prostituta, o con el endemoniado, Pedro y todos los otros decían: Jesús, estás loco, pará un poco, orá. ¿Estás seguro que querés detenerte por este perdido? Avancemos por allá. Y Jesús amorosamente hacía y obedecía lo que decía el Padre, y se detenía, se quedaba con esa persona que necesitaba. No siempre era pobre, no siempre era endemoniado. Jesús tenía eso de almorzar o cenar con un Zaqueo, con un Mateo, que tenían un gran poder económico, pero también estuvo con los leprosos. Y la Biblia dice y destaca: los tocó. Los tocó. Hoy se dijo esto del abrazo,
personas que están necesitadas no quieren solamente escuchar una palabra. Quieren que la iglesia, por mandato de Jesús, las abrace, las escuche. Y ustedes ahí pueden decir muchas cosas, porque me ha pasado. En San Fernando mucho tiempo se habló del hogar de niños. Ayer hablábamos esto con Carla. Y yo cada vez que pasaba, no sé, Manuelita o Alejandro o alguien a hablar del hogar de niños, de los padrinos, de apadrinar y qué sé yo, yo no estaba muy convencido del tema. Yo, otra vez el mangueo para los chicos del hogar, decía yo, dentro de mi corazón, no lo decía para afuera. Otra vez el hogar de niños. Pero la iglesia recibe los diezmos, otra vez hay que ayudarlos, ya apadrinamos, ya le llevamos. ¿Cuánto más? Todos los domingos van a anunciar el tema de dar y dar. Y era un tema muy complicado en mi corazón y yo medio enojado con Carla, yo no quería del tema. Y al poquito tiempo, nos cae una invitación de que el hijo de Vivi en Pontevedra se casaba con Vicky y había que colaborar yendo a hacer empanadas para los novios. Yo decía, se casa y nosotros le tenemos que hacer la empanada a este flaco. Y bueno, dije, bueno, vamos. Bueno, sí, medio como que no estaba decidido, pero fuimos. Y ahí conocimos el hogar, conocimos otra historia, conocimos a los chicos, escuchamos que algunos habían sido abusados y cómo llegó al hogar Vicky con su familia en una carretilla y Omar Gaitán le abre la puerta del lugar y los hace pasar y les presenta a Jesús, el Evangelio, y cambian. Los padres de Vicky vienen de una vida muy golpeada, de drogas y de alcohol. El padre de Vicky con muchas situaciones complejas, sin embargo ahora son responsables de una parte del hogar en Virrey del Pino. Y yo escuché toda esa historia, veía a todos los chicos, veía el hogar, el trabajo, el amor, y me tapé la boca, destruí mi corazón delante del Señor y dije, perdón, he sido tan malo en pensar, en juzgar y no ver que Jesús le había depositado una confianza a Viviana, a Gabriela, a toda esa gente que trabaja en el hogar y que codo a codo ellos con mucho esfuerzo dan adelante algo para el hogar. Y ahí entendí que la iglesia a veces habla mucho y hace poco. Incluso cuando hablamos del aborto. Yo defiendo la vida, estoy en contra del aborto, y eso es un discurso. Y una vez le dije a Roque y a Guido algo también. La iglesia debería también, ya que hablamos del aborto, comprar una casa con muchas habitaciones y abrirlas para aquellas mujeres que tienen la presión del novio, del esposo, de la familia, para abortarla, para que aborte. Y la iglesia debería abrir una casa con muchos dormitorios para darle asistencia a esas mujeres. Porque la iglesia habla mucho, pero al mismo tiempo, con amor, debe hablar el doble. Fue una idea. Entonces todo lo que nosotros podamos hablar como iglesia, si no lo acompañamos con amor, no sirve de nada. Jesús era práctico. Un par de peces, un par de panes, había que alimentar a la multitud. ¿Y sus discípulos qué? Dijeron, rajalos, bendecilos, dale las bendiciones, ya se sanaron, ya se recibieron la palabra. Y Jesús dijo, no, ¿qué hay para comer? Y hay un joven por ahí que tiene algo,
Bueno, de ese algo, démosle de comer. Miren, yo vengo de San Juan. Yo estoy hoy en la gloria con lo que era San Juan antes. Pero en un campamento de jóvenes, no sé si lo conté, nosotros fuimos en un campamento de jóvenes de San Juan a San Luis en un camión, como Canelones, de San Juan a San Luis, un campamento de jóvenes. ¿Cómo lo pagábamos? La verdad que no sé. Pero ahí nos metieron en un camión y nos llevaron a San Luis. Yo recibí el Espíritu Santo en ese campamento de jóvenes con un montón de otros jóvenes. El campamento duraba una semana, así que el domingo el hermano que nos trajo en camión terminaba de descargar algo a la semana próxima y nos venía a buscar de San Luis a San Juan. Tiene un problema con la carga, no sé qué cuestión. La cuestión es que el camión no llega el lunes, tampoco llega el martes, tampoco llega el miércoles. Ahí no había transferencia bancaria, no había una caja de los pastores, no había un mensajito, no había nada. Pero las provisiones se terminaron y no había nada. Entonces levantamos una ofrenda entre los jóvenes. Ofrenda entre los jóvenes es complicado. Te hablo hace como 40 años atrás, 30 años atrás. No había un mango, así que eran, bueno, ¿qué teníamos para ver? Pero algo levantamos. Y las hermanas de la cocina, que eran 3 hermanas que han venido con nosotros, dicen, bueno, vamos al almacenero y vamos a ver, tenemos que seguir comiendo 3 días porque no nos vienen a buscar. Así que nos dieron un cajón de tomate, perita, una mortadela de esas grandes y un poco de harina, que las hermanas hicieron pan casero. Así que habrán hecho 4 o 5 pan casero y el almuerzo y la cena era sándwich de tomate y mortadela con pan casero. Y yo vi, no me lo contaron, cómo cortábamos esa mortadela y la cortábamos y la cortábamos y la mortadela no se achicaba. Y cortábamos y cortábamos y comimos un día, al otro día y testificamos. Y el vecino de enfrente de la casa en San Luis nos proveyó carne, hicimos asado y ya armamos una campaña enfrente. Y el propósito de Dios no era sufrir por la necesidad ni llorar, sino ver el perdido, los jóvenes que se drogaban ahí enfrente en una feria en Trapiche, en San Luis. Y el Señor nos ayudó. Y yo lo vi con mis propios ojos. Dije, Dios nos está proveyendo. Esta es una provisión de Dios. El camión después volvió y regresamos a San Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces de la nada, de un cajón de tomate, una mortadela y un poco de harina, podemos proveer para muchos y también para los que no tienen nada. Necesitamos que haya una iglesia con el corazón que tenía Santiago, una iglesia con poco charachachacha, pero más amor. Si nos falta amor, nos va a faltar todo. Muchas veces pensamos que la iglesia necesita un mover del Espíritu Santo, pero necesitamos en primer lugar detenernos y decir, ¿qué grado de amor tiene mi congregación, mi familia? ¿Amamos realmente? ¿Toleramos realmente? No comencemos con las grandes cosas. No puedo decirles que el terreno de al lado podamos construir una casa y que se transforme en un hogar de mujeres. No puedo hacer eso. Pero sí puedo decirles, revisemos los pequeños detalles, pequeñas cositas que generan un cambio. Desde el saludo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Desde el llamado, hay gente que no viene, la estamos llamando, me preocupo por él. Ese es un cambio de carácter, un cambio de forma. Muchas veces tenemos nuestro WhatsApp para mandarnos memes, para mandarnos videos, qué divertido. Pero cuando uno está enfermo, agarra el celular y mándele una oración. No le mande, Dios te bendiga, estaremos orando por vos. Ese estaremos orando por vos no ora nadie después. Órele en el momento, apriete ahí donde está el micrófono y mándele una oración. Es lo que hace una iglesia muy chiquitita en San Juan, y cada vez que nosotros en casa tenemos una necesidad,
Hay un grupo de oración, mandamos, y a los 2 días, cuando ellos se juntan, aparece la voz del pastor en idioma sanjuanino mandándome una oración con 4 o 5 hermanos que se juntan a orar. Lo conocemos poco al pastor, pero practican esto. Amados hermanos míos, y después viene el palo y después viene lo que hay que hacer. Está perfecto que ustedes se junten a orar y tengan un tiempo de oración. Es ideal, pero hagan un poquito más también. Si hay una visita, está mejor. Si no vienen, está de maravilla mejor. Pero tenemos que lograr que la iglesia no sea solamente el dominguero del domingo que venimos y cantamos y que vemos todo a Dios. Tenemos que construir lazos y relaciones. Ese es otro problema que la iglesia tiene. Y Santiago lo tenía porque había mucho materialismo, egoísmo, favoritismo e individualismo en esa iglesia, pero también lo tenemos al problema hoy aquí, en Argentina. Entonces tendremos que buscar la manera y la forma de estar más unidos, de estar juntos. Y lo otro que Santiago tenía, que ahí podemos mezclarlo, Santiago era un hombre de la palabra y de la oración. Hechos 6:4 dice, así nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían este problema, había mucha gente, había mucho por hacer y necesitábamos repartir tareas. Las cosas no las hace solamente el pastor y su esposa. Necesitamos tener disposición, disponibilidad, espíritu de servicio y necesitamos tener lo que Santiago tenía. Era un hombre de oración y era un hombre de palabra. Yo soy consciente de que si yo critico a la comunidad cristiana de San Fernando, me estoy criticando a mí mismo porque soy parte de esa comunidad. Entonces mi crítica me la guardo y lo que hago es trabajar donde yo veo que no está bien. Hay algunas cosas que las tengo que charlar con los pastores, con los líderes, pero si yo veo que hay algo que no está o que está sucio, entiendo de que el Señor me lo hace ver a mí, entonces agarro la escoba y la limpio, y lo limpio. Si veo que en el baño falta papel higiénico, bueno, tendré que traer un papel higiénico de mi casa y ponerlo. No Marciano se ocupa siempre de esos detalles, tengo que ayudarlo a él. Y Santiago tenía esto de colaborar, de amar y también de palabra y oración. Su breve epístola de solo 5 capítulos tiene 4 citas del Antiguo Testamento. Esto es muchísimo. Él cita en 4 oportunidades parte del Antiguo Testamento en esta carta de Santiago. Pero después tiene más de 40 alusiones al Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuántas veces de mi contacto en el celular, en mi vida diaria con los vecinos, yo dejo que baje esa palabra de Dios? ¿Cuánto de mis diálogos hay de palabra de Dios? ¿Cuántas veces dejo que esa palabra circule y esté en mí? Santiago, aparte de escribir consejos, habla del Antiguo Testamento, lo memoriza, hace un paralelismo incluso de lo que él escuchó a Jesús hablar en el Sermón del Monte. Usa lo que vio a su hermano Jesús y lo trae a esta carta y lo aplica. Necesitamos recuperar el amor por la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios a veces es compleja, es dura de masticar. A veces no podemos entender todo. Y ahí tenemos, como en casa, usted debe tener un montón de versiones de todas las que quiera. A mí me pasó en pandemia, no sé por qué fui a parar a un grupo de WhatsApp donde hay literatura, Biblia y libros cristianos.
suben libros en PDF, bajan libros, y yo los recibo, y yo los recibo, y yo los recibo. En un momento tenía casi 400 libros, aparte de mi biblioteca. Me gusta leer, me gusta tenerlos. Pero en un momento dije, ¿por qué puedo tener 400 libros en pandemia y no leí todavía ni uno? ¿Por qué sigo aceptando más libros si no tengo la dinámica, la forma de leerlos? ¿Cuánta palabra a veces pasa por nosotros? ¿Cuántos libros chiquitos, grandes, tenemos en nuestra vida, en nuestra casa, y no los leemos? Si nosotros queremos tener un carácter como Jesús, tenemos que leer la palabra. La palabra es la que va a penetrar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, y nos va a ayudar a cambiar. Es verdad que Jesús ingresa a una casa, que Jesús dialoga con un hombre o con una mujer y las cosas cambian. Es verdad. Pero después necesitamos darle un crecimiento. Ninguno de los que llegamos a Jesús, Jesús ya dijo, este ya está. Es más, en cualquier momento me lo puedo llevar, total, ya está. No. Es una vida de crecimiento. Y Santiago entiende esto. Por eso hay tanta palabra en él. Y por eso Santiago a cada situación le mete parte de esa palabra, del Sermón del Monte, del Antiguo Testamento. Y a cada situación, independientemente de la que sea, Santiago le mete palabra de Dios. Mi anhelo es que puedas meter esa palabra de Dios en tu vida. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y la verdad que no sé. Revisemos la palabra. Arranquemos por los evangelios, que es lo más blando para comer. Después pasemos a lo que decía Pablo, Pedro, Santiago y cualquier otra de las epístolas nos ayudan. Después algo del Antiguo Testamento, pero necesitamos recuperar esto que tenía Santiago. Oración y palabra. ¿Podemos tener oración? Sí, es válido, pero no le tengamos miedo a la palabra. Necesitamos masticarla, apropiarla y que ella sea un estudio, una afirmación, una lectura, una guía a nuestra vida. La carta de Santiago termina y hace referencia a ver y a hacer volver a aquellos hermanos que se extraviaron. Vuelve a tener amor y vuelve a decir a aquellos hermanos que se fueron. Y si alguno de ustedes hace que vuelva, va a ser un gran galardonador. Tiene mucho la carta de Santiago. Léanla. Es una gran bendición, tiene solamente 5 capítulos, pero también piense que quien la escribió miró a Jesús de cerca, vivió con Jesús, jugó con Jesús, quizás durmió en la misma habitación con Jesús, pero no decidió por Jesús. Después, cuando Jesús murió, Jesús volvió y charló con él. Entonces, a veces venimos, practicamos, creemos, pero necesitamos el otro paso. Ese que hizo Jacob, decirle que sí, ese Jacob que escribe la carta de Santiago. No sé cómo están ustedes en esta mañana. Yo, mientras tanto, le voy a pedir a los músicos que vengan. Quizás oremos. Uno de los temas que cantamos dice, toda cadena es rota, has desatado libertad. Eso lo hace Jesús. Desata cadenas, rompe, nos da libertad. El corazón testifica tu santidad. Y dice que para el abandonado, Él ha construido un nuevo hogar. Todos, aunque hayamos nacido con mamá y papá, en un momento de nuestras vidas nos hemos sentido abandonados, pero Él ha construido un nuevo hogar. Nadie es olvidado. Eso es lo bueno de este camino, eso es lo bueno de Jesús.
Eso también lo tenía Santiago. Él sabía que no había descarte, que todos son los mismos delante del Señor. Él nos puede restaurar, Él nos puede levantar. Y hemos cantado otras canciones también aquí. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Santiago tenía y debe haber experimentado esto de verlo a Jesús hacer. Estaba con él en su casa, pero agarró Santiago y atesoró esto de que Jesús, después de resucitado, lo vino y lo buscó y charló. No sé tu situación, si estás cerca, si estás en el pueblo de Dios, pero si notás que ese Jesús está caminando, no salgas corriendo. Abrazalo, algo tiene para decirte. Quizás tenés que revisar tu amor, quizás tenés que revisar lo que Santiago lo dice, pero no dejes, no impidas que Jesús siga caminando hacia tu vida. Y si viene a tu vida, va a venir a tu hogar, y si viene a tu hogar, va a venir a tu familia. Pero no lo agarres a Jesús para mi esposo o para mi esposa. Lo agarro a Jesús para mi familia. Agárralo para vos. Agárralo para tu corazón. Y agárralo también para tu mente. Para tu corazón. Agárralo para vos. Y decirle, Señor, lo que vos quieras. A partir de hoy, quiero ser algo, al menos, de este escritor como Santiago. Todo esto que hemos repasado y leído. Amén. Gustavo.